La tormenta había comenzado a arremeter con furia. Desde mi pequeño departamento, el sonido del viento aullante se mezclaba con el retumbar de los truenos, creando una sinfonía aterradora que resonaba en mi pecho. Era una noche solitaria, y yo, Diego, me encontraba sumido en mis notas, tratando de repasar los conceptos que me acompañarían en el examen del día siguiente. La luz parpadeaba, pero opté por ignorarla, convencido de que todo se debía a la tormenta. «Vamos, Diego, concéntrate», murmuré para mí mismo mientras pasaba las páginas de mis apuntes. El ruido de la tormenta me parecía una distracción, y traté de sumergirme en la teoría de la biología que me tenía tan absorto. Sin embargo, cada vez que el trueno retumbaba, sentía cómo se me erizaba la piel. Después de un rato, el cansancio comenzó a apoderarse de mí. Cerré los ojos por un momento y antes de darme cuenta, me había quedado dormido. Un sueño ligero, pero perturbador. Fue el ruido del agua que me despertó. Abrí los ojos y en medio de la oscuridad noté algo extraño. Había huellas de agua en el suelo que se extendían desde la puerta de entrada. Me incorporé de un salto. «¿Qué demonios?», murmuré, tratando de asimilar lo que veía. Las huellas eran grandes y evidentes, como si alguien hubiera entrado con los zapatos empapados. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. «No puede ser», pensé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Había dejado la puerta abierta. Rápidamente me levanté de la silla y fui hacia la entrada, pero no quería creer que alguien hubiera entrado en mi hogar. Con cautela, me acerqué a la puerta y la empujé levemente. Estaba entreabierta. «¿Qué está pasando?», me pregunté en voz alta, como si eso pudiera ayudarme a encontrar respuestas. Decidí investigar más, recorriendo cada habitación de mi departamento. La sala, la cocina, el baño, todo estaba en silencio. A medida que me movía, el aire se sentía más pesado, como si una presencia estuviera acechando. «Diego, no hay nadie», me dije, tratando de calmarme. Pero esa idea no me convencía. Al volver a la sala, vi la luz parpadear nuevamente, como si estuviera intentando decirme algo. Sin embargo, lo que me hizo detenerme en seco fue un susurro sutil que provenía del pasillo. Una voz débil, casi imperceptible. «Diego». Mi corazón se disparó. «Hola», llamé, mi voz temblando. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz en la penumbra. La inquietud se apoderó de mí, pero no podía quedarme ahí, paralizado por el miedo. Debía saber de dónde venía ese sonido. Decidido, avancé hacia el pasillo. La penumbra me envolvía, y cada paso que daba resonaba en el silencio. Entonces, de repente, vi algo familiar en el suelo. Mi gorra favorita, empapada. La había dejado en la sala antes de comenzar a estudiar. Sentí un nudo en el estómago. «¿Por qué está aquí?», murmuré, agachándome para recogerla. Mientras la sostenía, el miedo comenzó a transformarse en pánico. «¿Alguien ha estado aquí?», pensé, intentando recordar si había escuchado algún ruido antes de quedarme dormido. Tomé mi teléfono, decidido a llamar a Javier, mi mejor amigo. «Solo necesito un poco de compañía», pensé. Marqué su número, pero justo cuando la llamada se conectó, escuché una risa burlona al otro lado de la línea. «¿Hola, Javier?», pregunté, sin entender lo que estaba sucediendo. La línea se cortó de repente, dejándome con una sensación de inquietud aún mayor. Me senté de nuevo en el sofá, sintiendo la angustia apoderarse de mí. «No puedo seguir así», repetía en mi mente, intentando racionalizar lo que estaba ocurriendo. Pero cuando volví a mirar al pasillo, las huellas de agua parecían llevarme hacia mi habitación. Una sombra de terror se instaló en mi pecho, y por un instante me pregunté si realmente estaba solo en mi propio hogar. La tormenta afuera
Seguía rugiendo, pero ahora era un eco lejano, en comparación con el torbellino que se desataba en mi mente. Mis ojos se fijaron en las huellas de agua que se deslizaban por el suelo, como si un ser sobrenatural hubiera atravesado mi hogar. Con el corazón latiendo con fuerza, me levanté de la silla, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a recorrer mis venas. No puede ser, murmuré para mí mismo, intentando aferrarme a la lógica, pero la lógica se desvanecía rápidamente en la penumbra de la noche. Me acerqué a la puerta de entrada, que estaba entreabierta. La lluvia golpeaba el suelo con fuerza, pero el sonido del agua no podía opacar el murmullo de mi creciente inquietud. Con un gesto tembloroso, la empujé lentamente y la cerré de un golpe, asegurándome de que estuviera bien cerrada. Todo está bien, solo son mis nervios, me repetí. Sin embargo, a medida que inspeccionaba cada rincón de mi departamento, la sensación de ser observado crecía. «Diego, relájate», me dije en voz alta, tratando de convencerme de que todo esto era producto de mi imaginación. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Comencé a revisar la sala, el cuarto de baño y la cocina, cada paso resonando en el silencio. Apenas podía escuchar el latido de mi corazón, que parecía un tambor en mi pecho. Cada sombra parecía cobrar vida, cada crujido del piso me hacía sobresaltarme. Entonces lo escuché, un susurro, una voz tenue que provenía del pasillo. Me quedé paralizado, el aire se tornó pesado a mi alrededor. «Hola», mi voz sonó quebrada, casi como un eco de mi propio miedo. No hubo respuesta, solo el sonido de la tormenta continuando su furia exterior. Con el rostro empapado de sudor frío, me armé de valor y avancé hacia el pasillo. «Es solo el viento», intenté convencerme, pero al cruzar el umbral, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La penumbra parecía engullir todo a su paso y las sombras danzaban en las paredes como si estuvieran vivas. Al llegar al final del pasillo, mis ojos se fijaron en algo familiar, mi gorra favorita, empapada y tirada en el suelo. Mi estómago se retorció al ver que tenía gotas de agua que brillaban a la luz tenue de la lámpara. «¿Qué hace aquí?», murmuré, agachándome para recogerla. Un sudor frío me recorrió la nuca al recordar que había dejado esa gorra en la sala, no en el pasillo. «Esto no tiene sentido», pensé, y la inquietud se transformó en una punzada de pánico. Sin pensarlo dos veces, decidí llamar a mi amigo Javier. «Por favor, contesta», repetía en mi mente mientras el teléfono sonaba. «Diego, ¿qué pasa?». Su voz sonó al otro lado de la línea y por un momento sentí un alivio. «Javier, creo que hay alguien en mi casa. He escuchado ruidos y hay huellas de agua», balbuceé, sintiendo cómo mi voz se quebraba. «¿Qué? ¿Estás bromeando? No te asustes, solo asegúrate de que las puertas estén cerradas», respondió él, pero su tono se tornó serio. «No es una broma. Necesito que vengas», imploré. Pero justo cuando iba a responder, la línea se cortó. En su lugar, escuché una risa burlona que reverberó en mis oídos y me heló la sangre. «¿Qué demonios fue eso?», murmuré, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mí. Con cada segundo que pasaba, la sensación de que no estaba solo se hacía más palpable. Regresé a la sala, buscando una salida, pero lo único que encontré fueron más huellas de agua que conducían hacia mi habitación. El terror se apoderó de mí y, sin pensarlo dos veces, corrí hacia mi cuarto. Cerré la puerta con un golpe seco y me dejé caer en el suelo, aferrándome a mi teléfono como si fuera un salvavidas. La risa de Javier aún resonaba en mi mente y no podía dejar de pensar en lo extraño que era todo. ¿Por qué había eso en mi casa? ¿Qué estaba pasando? «Solo soy yo», susurré, intentando calmarme.
es solo una tormenta y mi imaginación. Pero en el fondo, sabía que había más. Y mientras el viento aullaba afuera, la verdadera tormenta, la que se desataba dentro de mí, apenas comenzaba. El silencio en el pasillo era abrumador, interrumpido solo por el sonido de la tormenta que rugía afuera. Mi corazón latía con una intensidad que parecía querer salir de mi pecho. Con cada paso que daba, el ecosistema de mi mente se llenaba de dudas y temores. Me armé de valor y avancé, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera acechando en mi hogar. Al llegar al final del pasillo, mis ojos se posaron en un objeto familiar que yacía en el suelo, mi gorra favorita. La había dejado en la sala antes de que la tormenta comenzara, pero ahora, al verla empapada, una ola de inquietud me recorrió. ¿Por qué estaba mojada? La imagen de una mano desconocida tocándola invadió mis pensamientos. No puede ser, murmuré para mí mismo, tratando de calmar el torbellino de ansiedad que se había apoderado de mí. Decidí que era momento de buscar ayuda. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono del bolsillo y marqué el número de Javier. La línea sonaba, y mi mente se aferraba a la esperanza de que él pudiera tranquilizarme. «Vamos, contesta, por favor», repetía en voz baja. Finalmente, escuché su voz al otro lado. «¿Diego? ¿Qué sucede? Suenas raro». «Javier, hay algo extraño en mi departamento». Escuché un susurro y mi voz se quebró ante la idea de que pudiera estar sonando loco. ¿Un susurro? Estás exagerando, amigo. Solo es la tormenta. No, en serio. Hay huellas de agua y mi gorra está en el pasillo. ¿Huella de agua? Eso suena raro. Pero, ¿estás seguro de que no es solo tu imaginación? Intenté encontrar el consuelo en su tono, pero justo en ese momento, la línea se cortó. No fue solo un corte. Sonó como si alguien hubiera interrumpido la llamada con una risa burlona. Mis manos se enfriaron y el miedo se intensificó. Esto no es real, pensé. Debo estar soñando. Pero cada vez que intentaba convencerme, la realidad se hacía más palpable. Decidí que debía actuar. Si había alguien en mi casa, debía confrontarlo. Pero antes, necesitaba un arma. No tenía nada más que un bate de béisbol que había dejado en la esquina de la sala. Fui hacia allí, cada paso resonando como un tambor en mi mente. La tormenta seguía azotando el exterior y el viento ululaba como un lamento. Tomé el bate, sintiendo su peso en mis manos, y me dirigí de nuevo hacia el pasillo. La luz parpadeó una vez más y el aire se sentía denso, casi como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué está pasando aquí?, me pregunté en voz alta, pero no hubo respuesta, solo el eco de mis propias palabras. A medida que me acercaba a la cocina, escuché un golpe fuerte que resonó en el silencio. Era un sonido sordo y contundente, como si algo hubiera caído al suelo. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la fuente del ruido, cada fibra de mi ser gritando que debía hacerlo. Al llegar, el espectáculo que se presentó ante mí fue aterrador. Un charco de agua se extendía por el suelo y un cuchillo de cocina brillaba bajo la tenue luz de la lámpara. «¿Qué demonios?», exclamé, mi voz temblando. Observé el cuchillo y el agua, y una oleada de pánico me inundó. Nadie debería estar aquí, pensé, pero la lógica se desvanecía rápidamente en el caos de mi mente. ¿Diego? Una voz familiar resonó en mi cabeza, pero no podía recordar quién era. La confusión se apoderó de mí. En ese instante, comprendí que no solo estaba lidiando con un intruso, sino que los ecos de mi pasado parecían estar volviendo a atormentarme. Algo oscuro se cernía sobre mí, y la tormenta afuera parecía un mero reflejo de la tormenta que se gestaba dentro de mí. El miedo era palpable, y me di cuenta de que, de alguna manera, el intruso no era el único en esta historia.
Algo más profundo y aterrador me esperaba en la oscuridad. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero en mi mente había un silencio aterrador. Intenté racionalizar lo que estaba sucediendo, pensar que todo era producto de mi imaginación desbordada por la ansiedad. Es solo el viento, me repetía, como si eso pudiera ahuyentar la sensación de ser observado. Sin embargo, el eco de la risa burlona aún resonaba en mi cabeza como una sombra que se negaba a desaparecer. Regresé al salón, donde las huellas de agua se convertían en un camino inquietante que conducía hacia mi habitación. Cada paso que daba sobre el suelo mojado me llenaba de terror. El aire se sentía más frío, y me pregunté si sería la tormenta o algo mucho más siniestro. No puede ser, murmuré para mí mismo, intentando convencerme de que todo estaba bajo control. Pero la realidad me decía lo contrario, y mis instintos gritaban que debía actuar. A medida que me acercaba a mi habitación, el sonido de la tormenta se intensificó, como si la naturaleza misma se estuviera riendo de mi miedo. Es solo una tormenta, Diego. No hay nada en esta casa que no conozcas. Intenté calmarme, pero mis manos temblaban mientras buscaba la perilla de la puerta. Entré y cerré la puerta con un golpe sordo detrás de mí, como si eso pudiera ofrecerme un poco de seguridad. Me dejé caer sobre la cama, aferrando mi teléfono como si fuera un salvavidas. La luz de la pantalla iluminó mi rostro y empecé a revisar mis mensajes, buscando un rayo de esperanza en medio del caos. Pero cuando vi el texto anónimo, mi corazón se detuvo. No estás solo. Las palabras flotaban en el aire y sentí que el aliento se me cortaba. ¿Quién había enviado eso? ¿Qué significaba realmente? Me levanté de un salto, el miedo apoderándose de cada fibra de mi ser. Esto no puede estar sucediendo, dije en voz alta, como si al pronunciarlo pudiera deshacerme de la realidad. Miré a mi alrededor, buscando algo con que defenderme, algo que me diera la valentía que me faltaba, pero no había nada más que la oscuridad y el eco de la tormenta. Decidí intentar llamar a Javier de nuevo. Quizás él sepa qué hacer, pensé, marcando su número con la esperanza de que su voz me diera algo de consuelo. El tono de llamada sonó interminablemente, pero no había respuesta. Justo cuando estaba a punto de colgar, escuché la risa nuevamente, esta vez más cercana, más clara. Era inconfundible, y me congelé. «¿Javier?», grité, pero la única respuesta fue el silencio. Nadie estaba ahí para escucharme. A la luz parpadeante de mi teléfono, mi mente comenzó a divagar. Recordé momentos de la infancia, risas compartidas, juegos en la sala. Pero ahora, esa risa, que antes evocaba felicidad, se había convertido en un símbolo de mi terror. «¿Qué está pasando?», pensé, sintiendo que la locura me acechaba. La tormenta afuera parecía estar en sintonía con mi creciente desasosiego. Finalmente, decidí que no podía quedarme ahí sentado. Tenía que enfrentar esto. Con el corazón latiendo en mis oídos, me levanté de la cama, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. «No te dejes vencer, Diego», me dije mientras me dirigía hacia la puerta. Me detuve un momento, respirando hondo, antes de abrirla lentamente, temiendo lo que pudiera encontrar al otro lado. El pasillo estaba oscuro y las sombras danzaban al compás de la luz intermitente que provenía del salón. Me asomé con cautela, intentando escuchar algún sonido que pudiera guiarme, pero en lugar de eso, solo había un silencio abrumador, roto de vez en cuando por el retumbar del trueno. «Solo es una tormenta», repetí, pero incluso yo sabía que eso no era suficiente para calmar mi angustia. Mientras avanzaba, mis ojos se fijaron en las huellas de agua que se extendían por el suelo. «¿Quién las dejó aquí?», murmuré, sintiendo que la respuesta se me escapaba.
Cada gota parecía contar una historia que no quería escuchar. Esto no tiene sentido, pensé, mientras mi mente giraba en círculos. De repente, el aire se volvió denso, casi palpable. Una sensación de frío recorrió mi espalda y un escalofrío me atravesó. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz temblando, esperando una respuesta, pero solo el eco de mi propia voz me devolvió la atención. En ese momento, supe que estaba siendo observado y que la tormenta afuera no era la única amenaza que enfrentaba. Con el miedo apoderándose de mí, tomé el bate de béisbol que siempre había guardado en el rincón de mi habitación, como si pudiera ser mi salvación en esta noche aterradora. Mis manos temblaban, pero sabía que no podía quedarme encerrado en mi cuarto. La tormenta rugía afuera, y cada relámpago iluminaba mi pequeño departamento, proyectando sombras que danzaban en las paredes como fantasmas. «Vamos, Diego, eres un universitario, no un niño asustado», me repetía en voz baja mientras me dirigía hacia la puerta, pero mi voz sonaba distante, casi como si no fuera yo quien hablaba. Cada paso hacia el pasillo se sentía como una eternidad, y el aire se volvía más pesado, casi denso, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad estática. Al cruzar el umbral, las luces parpadearon de nuevo, y un escalofrío recorrió mi espalda. «Esto no puede estar pasando», murmuré para mí mismo. Pero no había tiempo para racionalizar la situación. Un golpe fuerte resonó en la cocina, como si algo hubiera caído, o, peor aún, como si alguien hubiera entrado. Mis instintos gritaban que debía retroceder, pero la curiosidad y el pánico me empujaban hacia adelante. «¿Hay alguien ahí?», pregunté, mi voz temblando, casi inaudible entre los truenos que retumbaban en el cielo. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz y el murmullo de la tormenta. Me acerqué cautelosamente a la cocina, el corazón latiendo a 1000 por hora, y al girar la esquina me encontré con una escena que me heló la sangre. Un charco de agua brillaba en el suelo, y sobre la mesa de la cocina había un cuchillo que no me pertenecía. «¿Qué demonios?», exclamé, dando un paso atrás. La imagen del cuchillo, reluciente y frío, me llenó de un terror incontrolable. Era un cuchillo de cocina, uno que nunca había visto antes. Su presencia allí, en mi hogar, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi propia seguridad. Un nuevo relámpago iluminó la habitación, y en ese instante creí ver una sombra moverse rápidamente detrás de mí. «Sal de aquí, si tienes valor», grité, levantando el bate en señal de advertencia. La adrenalina corría por mis venas, y aunque el miedo me paralizaba, sabía que no podía darme por vencido. Di un vistazo rápido a la habitación, intentando encontrar algo que pudiera usar a mi favor. Las ventanas estaban cerradas, y la puerta de entrada permanecía intacta, pero el cuchillo, ¿quién lo había dejado allí? La tormenta continuaba su furia afuera, pero en mi mente, la confusión y el caos se entrelazaban, formando un laberinto del que parecía imposible escapar. «¿Eres tú, Javier?», grité, intentando convencerme de que mi amigo podría estar detrás de todo esto, pero no había respuesta. La única respuesta era el ruido de la tormenta y el tamborileo del agua sobre el techo. De repente, un nuevo sonido rompió el silencio. Un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera hablando en voz baja justo detrás de mí. Me giré rápidamente, el bate levantado, listo para atacar. «¡Muéstrate!», grité con todas mis fuerzas, el eco de mi voz reverberando por toda la cocina. Pero solo se escuchó el sonido del viento y el murmullo de la lluvia. Me sentía atrapado, como si la casa misma se hubiera convertido en una prisión. El cuchillo seguía ahí, como un recordatorio de que algo no estaba bien. «Esto no es real», me repetía,
intentando calmarme, pero una parte de mí sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. La tormenta, el cuchillo, las huellas de agua, todo apuntaba a que algo oscuro se cernía sobre mí. Con el bate firmemente en mis manos, decidí que no podía quedarme más tiempo en la cocina. Si había alguien allí, tenía que enfrentarlo. Retrocedí lentamente, manteniendo los ojos fijos en el cuchillo, y cuando estuve a una distancia segura, giré sobre mis talones y corrí hacia la sala. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero en mi mente, la verdadera tormenta estaba apenas comenzando. El aire estaba cargado de tensión, y mi corazón retumbaba en mis oídos como un tambor frenético. Con el bate de béisbol en mis manos, sentí que la adrenalina me recorría al salir de mi habitación. No sabía qué esperar. Cada golpe de viento contra las ventanas parecía una advertencia, una señal de que algo estaba muy mal. Al caminar hacia la cocina, la luz seguía parpadeando, como si intentara advertirme de un peligro inminente. Cuando crucé el umbral de la cocina, el charco de agua me hizo detenerme en seco. Allí, en el suelo, brillaba un cuchillo de cocina que no me pertenecía. La hoja reflejaba la luz temblorosa y mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién estaba aquí? ¿Qué estaba pasando? Antes de que pudiera procesar lo que veía, escuché un ruido detrás de mí, un susurro que me heló la sangre. «Diego», dijo una voz familiar. Me giré lentamente, el bate en alto, y ahí estaba él. Samuel, mi hermano menor, que había desaparecido años atrás. No podía creer lo que veía. Su rostro estaba pálido y sucio, como si hubiera estado escondido en la oscuridad durante mucho tiempo. «Samuel», musité, la incredulidad llenando mi voz. «¿Eres tú?». Él asintió, pero no se movió hacia mí. Había una mezcla de miedo y angustia en sus ojos, y, en ese momento, la tormenta afuera parecía desvanecerse, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. «He estado escondido», dijo, su voz temblorosa. No sabía cómo decírtelo. «¿Escondido? ¿De qué estás hablando?», pregunté, incapaz de comprender la situación. «Hay algo que tú no sabes, algo que sucedió hace años». Samuel dio un paso hacia adelante, y el aire se volvió más denso entre nosotros. No solo me desaparecí, fui forzado a hacerlo. Mis manos temblaban. La pregunta que me había atormentado por años estalló de mis labios. «¿Por qué? ¿Qué pasó?». Samuel miró hacia el suelo, como si quisiera evitar mis ojos. La tormenta había cesado, pero el caos dentro de mí se intensificaba. «¿Recuerdas aquella noche? La noche en que desaparecí. No fue un accidente. Había alguien que nos quería hacer daño». Las palabras de mi hermano eran un eco de mis peores recuerdos. La noche en que lo perdí había estado cubierta de sombras y secretos. «¿Quién?», exigí, tratando de mantener la calma. «No puedo decirte su nombre». Samuel respiró hondo, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. «Pero sé que sigue buscando, y ahora sabe que estoy aquí». Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de que un peligro aún acechara a nuestra familia me hacía sentir vulnerable. «¿Por qué volviste?», pregunté, el bate aún en mis manos, aunque ya no era para atacar, sino para proteger. «Porque tengo que enfrentarlo». Samuel levantó la mirada, y en sus ojos había una determinación que no había visto en años. «No puedo hacerlo solo. Necesito tu ayuda». La confusión se apoderó de mí. ¿Cómo podía ayudar a alguien que había estado perdido tanto tiempo? «¿Y si no es seguro?», dije, mi voz un susurro lleno de miedo. «¿Y si él viene por nosotros?». «Eso es precisamente lo que temo». Samuel dio un paso más cerca, y pude ver las marcas de la angustia en su rostro. La tormenta
era solo el principio. La mención de la tormenta me hizo recordar el caos que había sentido en los últimos minutos. Las huellas de agua, los susurros, la risa burlona en el teléfono, todo parecía entrelazarse en una red de terror. ¿Qué hacemos?, pregunté, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Aún no entiendo nada. Primero, debemos asegurarnos de que este lugar esté seguro. Luego, tenemos que descubrir quién está detrás de todo esto. Samuel me miró fijamente y su mirada era seria. No podemos dejar que lo que nos separó vuelva a hacerlo. Asentí, comprendiendo que la lucha no solo era contra el pasado, sino contra un enemigo que había estado al acecho todo este tiempo. La tormenta pudo haber amainado, pero la verdadera batalla estaba apenas por comenzar, y esta vez no estaría solo.